Hola, buenos días. Desde el corazón del Mediterráneo, en el óvulo gestante de la isla de Creta, que como vimos es la semilla que luego va a generar el influjo de la civilización en Occidente, la civilización europea, ¿no? Lo que conocemos como Europa. Queríamos seguir compartiendo con ustedes parte de los hitos históricos, arqueológicos y de sabiduría interna que nos hacen comprender el surgimiento de las escuelas de sabiduría en Occidente. Vimos en los videos anteriores, los invito a repasarlos si no los vieron, pero vimos cómo tenemos este gran útero que es el mar Mediterráneo, como tenemos Europa, todavía, ¿no? Estamos hablando de hace 5.000 años, tenemos Europa, continente todavía con tribus nómadas y desestructuradas, tenemos Asiria, donde surge la primera civilización, guiada por las estrellas, seres de Sirio, seres de las Pléyades, donde se desarrolla la agricultura, donde a partir de que el ser humano se asienta en la tierra, estamos hablando de la era de Tauro, surge la agricultura y se empiezan a organizar las primeras civilizaciones, ¿no? En la civilización de Asiria, ¿no? en el reinado de Asiria. Y tenemos al sur África, que a través del cordón umbilical, que es el río Nilo, nutre a este óvulo fecundado para que pueda ser el gestante, ¿no? de una civilización que después va a nutrir a toda Europa, ¿no? Entonces, en esta isla de Creta es donde nace la civilización europea. ¿Cómo se guarda esto en mitos? Que es lo importante, ¿no? Porque vimos en el video anterior cómo se realiza la transición de la época de Tauro, donde hay una veneración de la diosa madre a través de las corrientes telúricas de la tierra, y las serpientes, la diosa con las serpientes, a través del toro, con esta potencia germinadora, ¿no? que tiene la madre. Cómo se pasa de un culto a la diosa a un culto nuevo de la era de Aries, donde se venera un dios humano, ¿no? Y como de los antiguos titanes nace Zeus en esta isla de Creta. Y vamos a ver ahora cómo ya hay esbozos, ¿no? Porque lo que tenemos que buscar en todos estos arquetipos y todas estas mitologías es el trazo, ¿no? que nos dejan en la historia, que hace que sean guardianes los mitos, que sean guardianes los arquetipos de sabiduría ancestral, pero también de hechos históricos. Vamos entonces a ver, ¿no? cómo los antiguos describieron este mito fundacional de lo que va a ser el continente europeo, ¿no? El mito nos cuenta que Europa era una princesa. ¿Y dónde venía Europa? Venía de los orígenes de los seres humanos en esta tierra. Era una princesa fenicia. Y según ¿no? Fenicia era una ciudad, ¿no? que estaba ubicada en la antigua región, ¿no? que Fenicia era un imperio, era un reinado, ¿no? que estaba ubicado en la región que corresponde con parte del Líbano, Siria e Israel. Entonces, de nuevo, vemos que la parte humana, ¿no? de la civilización humana que va a estar en Creta, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Europa? Viene de la zona de Asiria. Entonces, Europa era una princesa fenicia, hija del rey Agenor, que era el rey de Tiro. Y Tiro era una ciudad dentro de Fenicia. Y Fenicia, de nuevo, era esta región entre Líbano, Siria e Israel, ¿no? Y tenemos a Zeus, el primer dios de la nueva era de dioses
griegos. Zeus, acuérdense que nace en Creta, nace de su madre en Creta y es escondido en la caverna de la montaña Ida para que Cronos no lo mate, ¿no? Y Zeus crece entonces en Creta, sostenido por un carnero sagrado que lo alimenta con su leche, con los seres de la naturaleza ocultándolo y nutriéndolo, surge en la caverna de Ida. Y esto nos quiere decir que en esa caverna se pasa a través de una tradición de sacerdotes aislados, individuales, a una primera escuela de misterios. Se pasa de un culto femenino lunar a un culto solar. Se hace la transición entre la era de Tauro y la era de Aries, ¿no? Esto pasa en la isla de Creta. Una vez que Zeus, ¿no? Nos cuenta el mito, volviendo a Zeus crece y se hace el dios poderoso, ¿no? que va a enfrentar a su padre Cronos y va a liberar de sus entrañas al resto de los dioses de la Nueva Grecia. Vamos a hablar de esto en otro video porque es muy interesante. Zeus, una vez que se instala como la jerarquía máxima de los dioses, se enamora de esta princesa fenicia, que es una princesa, es un humano. ¿Cómo hace para conquistarla? Zeus se transforma en un toro blanco y radiante. En Tiro, va a Tiro, a Fenicia, y enamora a la princesa Europa, transformándose en un toro maravilloso y radiante. Estamos en la era todavía, en la transición entre Tauro y Aries. Para enamorar a quien va a ser la gestora de la civilización europea, se transforma en un toro, porque era la forma de veneración antigua. Entonces la princesa, ¿no? Que era todavía una princesa taurina, se enamora de este toro radiante y el toro se la pone en su lomo y atraviesa, un toro mágico, atraviesa el mar. ¿Y dónde llega? Llega a la isla de Creta. De nuevo, ¿no? Los nuevos dioses, patriarcas arianos, van a nutrirse de la semilla antigua taurina, las van a buscar en la zona donde crece, en Fenicia, en Tiro, en la región que conocemos como Siria, y la traen al lugar donde se va a hacer la transición hasta el nuevo continente, a la isla de Creta. Esto nos representa cómo, ¿no? El mito no es solamente una historia de amor divino, sino que es una alegoría iniciática de Europa como el hombre antiguo viviendo en la era de Tauro, este nuevo dios solar, masculino, representante de la era de Aries, que toma a esta mujer y la lleva a esta isla sagrada, donde va a fecundarla para dar luz a un nuevo orden espiritual, ¿no? Y cómo en esta isla de Creta se va a dar la transición, ¿no? Desde el culto antiguo lunar al culto nuevo solar. Y con este nuevo culto solar, ¿no? Hay una organización de la estructura social, pero también de los misterios. Y empiezan entonces la primera semilla incipiente de las escuelas de misterio, que pasan de un culto individual y natural, completamente de entrañas, a un culto organizado y a una transmisión del conocimiento antiguo, que viene de Oriente, pero se implanta en Occidente. Creta es entonces el sitio donde Europa, el ADN, pero también la sabiduría que viene de Asiria, ¿no? De la región de la media luna fértil, llega a implantarse a esta isla de Creta, ¿no? En un lugar protegido, separado del resto, en una isla nutrida por el intercambio con Egipto, y aquí se va a dar
la semilla para el nacimiento de lo que luego va a ser la civilización europea, a través de Europa. Es interesantísimo cuando uno empieza a ver, ¿no?, los hilos históricos en los mitos. Y hablábamos y visitamos también el monte Psiloritis, con la cueva sagrada de la Madre, en el corazón de Grecia, que es donde está esta cueva sagrada. Se lo llama, atención, se lo llama el monte Idon, el monte Ida o el monte Idion en español, y el antiguo nombre es el monte Psiloritis, ¿no? Y en esta gruta es donde se hace la transición de los misterios desde Tauro a Aries. Es en esta cueva donde se nutre a este pequeño Zeus incipiente, donde surgen una tradición de sacerdotes y sacerdotisas que custodian la cueva, que forman de alguna forma las primeras escuelas de misterios con sabiduría y tradición iniciática. En la antigüedad fue un sitio de peregrinación, pero también de formación interior, ¿no? Y los mitos preservan este conocimiento en forma alegórica, en forma de historia, ¿no?, donde Europa nace en la región de Asiria, pero es fecundada y va a dar a luz a sus hijos, ¿no?, en Creta. Estos hijos que luego van a formar la totalidad del continente europeo, con su arte, su cultura, su tradición, sus lenguas, sus religiones. Entonces, esta es otra faceta misteriosa de esta tierra, ¿no?, de transición, que es la isla de Creta. Muchas gracias.